Tres. Hola, buenas tardes para quienes están en Argentina, México y todo el resto de Sudamérica. Como bien saben, en este 2019 también comenzamos a trabajar en lo que es España, así que allí estamos 5 horas más adelantados, ellos ya están en una tardecita noche, como nos gusta decir aquí en la Argentina. Bueno, estamos en el segundo webinar de esta serie de 5 que vamos a ofrecer no solamente a los alumnos que pertenecen al Instituto de Neurociencias, al Neuroscience and Coaching Institute de Texas, sino también que lo hemos hecho abierto a todas aquellas personas que les interese el mundo de los caballos y todas las implicancias que hay a través de él. Así que hoy tenemos un tema más que interesante, que es la coherencia cardíaca con caballos, y tenemos a una expositora, les diría de lujo, alguien que en lo personal hacía mucho que quería escucharla, que quería sumarla a esta gran familia que es el Instituto de Neurociencias. Así que les doy la bienvenida a Maite Roger. Es un gusto, Maite, tenerte aquí con un tema más que interesante, esta coherencia cardíaca entre los seres humanos y los caballos. Así que bueno, ahora una vez que dé algunas instancias que tienen que ver cómo vamos a llevar adelante este webinar, toda esta audiencia que tienes aquí queda en tus manos y incluyéndome vamos a hacer todo oídos con esto. Bueno, para aquellos que participan por primera vez en esta serie de webinars, les voy a pedir por favor que los micrófonos queden cerrados para que solamente quede abierto el del expositor. Una vez que se lleve adelante toda la exposición, vamos a habilitar el chat que tienen por debajo de su computador. Allí les voy a pedir por favor que pongan el número 5 y a medida de la correlación que aparezca este número, iremos habilitando los micrófonos para hacer las preguntas pertinentes de lo que escuchamos, algunas dudas que nos queden, algo que querramos consultar, ¿sí? Así que bueno, Maite, solamente esto. Ya estamos llevando adelante la grabación de todo esto, va a aparecer para los alumnos a través de nuestro campus virtual, a través de nuestra plataforma de trabajo, y para aquellas personas que no sean alumnos, en el canal de YouTube de mi persona, Miriam de Monte, va a aparecer también la posibilidad, yo creo que ya en el transcurso del día van a poder ver también esta conferencia. Bueno, Maite, te doy la bienvenida, primero en nombre del Instituto de Neurociencias, del Neuroscience and Coaching, y también como directora regional del área de Horse Coaching, también te damos la bienvenida, y bueno, y espero que no sea la última vez que te veamos en estos webinars, ni en algunas de las formaciones que nosotros ofrecemos, que son unas cuantas. Ahora cuando terminemos el webinar, voy a comentarles un poco lo que es el cronograma del 2020 en este área de caballos, ¿sí? Bueno, toda esta gente que está aquí es toda tuya y somos todo oídos. Otra vez gracias por tu presencia. Bueno, Miriam, muchísimas gracias a ti por tu invitación. Y bueno, para mí realmente es un tema apasionante, la coherencia cardíaca, todavía más apasionante la coherencia cardíaca con caballos, y tener la oportunidad de difundirla, ¿no? Y de contarla de esta manera, realmente pues para mí significa mucho. Así que muchas gracias a vosotros. Y bueno, pues vamos a empezar con el tema de la coherencia cardíaca. Y para comenzar vamos directamente al grano. ¿Qué es la coherencia cardíaca? Bueno, para ver lo que es la coherencia cardíaca, lo que vamos a hacer es una visión, primero por el término de coherencia. El término de coherencia tiene varios significados, pero realmente algo común en todos ellos tiene que ver con lo que es la capacidad de integración. La capacidad de integración, ese todo que es mayor que la suma de sus partes, y el tema de la coherencia tiene mucho que ver con la correlación, con las conexiones, con la consistencia y también con el manejo de la energía. Con lo cual, la coherencia cardíaca, digamos que es el estado óptimo en el cual el corazón, el cerebro y nuestras emociones están alineados.
Digamos que la coherencia cardíaca es la medida del orden, de la estabilidad y la armonía de los sistemas del cuerpo. ¿Qué quiere decir la armonía de los sistemas del cuerpo? Pues quiere decir que los sistemas funcionan todos a la vez y dentro de una sincronía, dentro de un orden. Los sistemas del cuerpo pueden trabajar o bien en sincronía o bien desincronizados. Por ejemplo, yo puedo tener el estómago queriendo hacer la digestión, pero puedo tener a mi sistema nervioso que me está diciendo que este no es el momento de hacer la digestión, que lo que necesito es correr, ¿no? Entonces ahí mis sistemas no están funcionando en armonía. Cuando estoy en coherencia cardíaca, sí que están funcionando en armonía. Todos mis sistemas están funcionando a la vez. Fijaros si es importante el término de coherencia, que incluso el término de salud está cambiando, porque la salud ya no es solamente la ausencia de enfermedad, sino que es el proceso por el cual los individuos mantienen su sentido de coherencia, es decir, de sentido, y la habilidad de funcionar frente a los cambios. Volvemos otra vez un poquito a esa relación con el manejo de la energía. La habilidad de funcionar frente a los cambios depende de cómo desincronizados están trabajando mis sistemas en el cuerpo. Nosotros realmente somos seres energéticos. Nosotros somos sistemas de energía. Toda la comida que nosotros comemos la transformamos en energía, todo el aire que nosotros respiramos lo transformamos en energía y realmente nuestro bienestar depende de nuestras reservas energéticas. ¿Qué ocurre cuando nuestras reservas energéticas están bajas? Bueno, pues cuando nuestras reservas energéticas están bajas, mi capacidad de autocontrol también está baja, empieza a aumentar el estrés, empiezan a aumentar esos comportamientos no deseados, ¿no? Esas salidas de tono, esos comportamientos inapropiados. Empieza a aumentar todo lo que es las tensiones, mi comunicación empieza a ser un poquito deficiente, mis relaciones se empiezan a dañar también por esa comunicación deficiente. Y todo esto ocurre cuando nuestros sistemas de energía, cuando nuestras reservas están bajas. ¿Qué ocurre cuando nosotros estamos en coherencia? Pues justamente lo contrario. Mis reservas de energía comienzan a subir. Lo que es más importante es que no bajan. No estoy malgastando energía. ¿Y qué efectos tiene esto en el cuerpo? Bueno, pues los efectos que tiene esto en el cuerpo es que, por una parte, mi capacidad de resiliencia sube. Por otra parte, también sube lo que es mi concentración, o sea, el estado de poder concentrarme. Estoy mucho más atento, puedo estar mucho más concentrado, mejora la calidad del sueño, se reduce el estrés, se reduce la ansiedad y mejoran mis relaciones, ¿no? Realmente, cuando nosotros estamos en coherencia cardíaca, estamos como mucho más conectados con nosotros mismos y también más conectados con los demás. ¿Y de qué depende de que nuestros sistemas funcionen en armonía, de que no malgastemos energía? Bueno, pues depende de la alineación entre el corazón, el cerebro y las emociones. Realmente, uy, me parece que se ha colado por ahí algún micrófono. No sé si lo podemos silenciar. No te preocupes, que estoy tratando de cerrar aquellos... ahí Bueno. despreocúpate, ahí estoy. Muy bien, perfecto. Estamos escuchando muy atentos y perfecto tu tono. Somos todos. Muy bien, muy bien. Decía, ¿de qué depende, no? De que nuestros sistemas no malgasten energía. ¿De qué depende de que nuestros sistemas funcionen en armonía? Pues de la alineación entre el corazón, el cerebro y las emociones. Para esto vamos a echar primero un vistazo al corazón, para entender un poquito cómo va a funcionar esta alineación. Bueno, el corazón es el primer órgano que se forma en el cuerpo. El corazón se forma, va enviando señales
para que se forme el resto del cuerpo. Y como veis aquí, unas representaciones de señales eléctricas, el corazón emite señales eléctricas. Hace ya tiempo que se descubrió que alrededor del corazón existe una red de neuronas, que son 40.000, que actúan como un pequeño cerebro. Realmente el nombre que se le da comúnmente es el cerebro del corazón. ¿Qué particularidad tiene este cerebro del corazón? Pues que funciona de manera totalmente independiente al cerebro craneal. Fijaros, el cerebro del corazón tiene la capacidad de aprender, de recordar, posee memoria a corto y a largo plazo, tiene capacidad de tomar decisiones y tiene capacidad, por supuesto, de sentir. Luego, también es interesante que el corazón forma parte del sistema hormonal. Esto en 1983 ya el corazón pasó a formar parte del sistema hormonal porque se dieron cuenta pues, que segregaba una serie de hormonas. Una de ellas es la ANF. Esta hormona, cuando se libera en cantidad, lo que hace es que inhibe la liberación de hormonas de estrés. Por otra parte, también segrega unas hormonas que son las catecolaminas, que son unos neurotransmisores que antiguamente se pensaba que solamente se generaban en el cerebro. Y luego, por otra parte, genera oxitocina. Y bueno, no es raro que genere el corazón oxitocina porque la oxitocina es la hormona del amor, ¿no? La oxitocina es la hormona que se libera cuando nosotros estamos enamorados, es la hormona que forma las uniones, los lazos, genera lazos entre las personas, es la hormona que se libera también en el parto para que la mamá se una con su bebé. Y bueno, vemos que el corazón pues, forma parte también del sistema hormonal, ¿no? Forma parte del sistema hormonal, genera señales eléctricas. ¿Y qué tiene todo esto que ver con la alineación entre el cerebro y el corazón? Bueno, pues estos son partes fundamentales de la comunicación que existe entre el cerebro y el corazón. Aquí vemos que la comunicación entre el corazón y el cerebro se da mediante 4 vías. Tenemos por una parte la comunicación neuronal, que se da mediante las redes neuronales del sistema nervioso. Tenemos por otra parte la comunicación bioquímica, que se da mediante las hormonas. Tenemos la comunicación biofísica, que es la que se da mediante los ritmos del corazón y las variaciones de estos ritmos. Y luego tenemos la comunicación energética, que es la que se da mediante los campos electromagnéticos. Entonces, bueno, vamos a ir viendo cada una de estas un poquito más en profundidad para ver cómo se produce esa comunicación. Primero vamos a echar un vistazo a la comunicación neuronal. Y la comunicación neuronal, para mí, bueno, me resulta muy interesante y también muy sorprendente. Por un lado, tenemos que la parte emocional, ¿no?, regula a lo que es la parte cognitiva. Y luego tenemos por otra parte que la parte cognitiva regula también el procesamiento de las emociones. ¿Qué es lo que a mí me resulta sorprendente en esta comunicación? Pues que las redes neuronales que van del corazón hacia el cerebro son muchísimo más numerosas y mucho más potentes que las que van del cerebro hacia el corazón. Esto se traduce en que un 80% de la comunicación que circula entre el cerebro y el corazón va del corazón hacia el cerebro. Solamente un 20% va del cerebro a lo que es el corazón. Fijaros si esto es importante, ¿no? Fijaros la importancia que tienen las emociones en nuestra parte cognitiva, ¿no? Esto explica el por qué es tan complicado, ¿no?, es tan difícil manejar nuestras emociones solamente con el pensamiento, ¿no? Y esto explica también por qué tiene un efecto tan grande las emociones
en nuestra parte cognitiva y en nuestras funciones como la memoria, como la toma de decisiones, como la percepción, o sea, fijaros, nuestras emociones determinan el modo en que nosotros percibimos nuestra realidad. Disculpa, Sí, quiero aclararte lo siguiente. No estamos viendo el resto de las diapositivas, ¿eh? Estamos todos, me están escribiendo no por me aquí, digas. y me pasa a mí lo mismo, quedamos todos en la primera, donde dice coherencia cardíaca. Yo imaginé que Vaya. me estaba refiriendo a algo cuando hacías la conexión, y Sí, a ver, pues a ver cómo lo hacemos. solamente las tienes que pasar. Fíjate que tú abajo te va a aparecer la opción de ir dándole el OK y pasándolas por. Sí, yo las estoy pasando. Y a nosotros nos aparece las mismas, ¿vos sabés? Yo, Vaya. Pues no sé si quieres ponerlo tú, si lo... a ver si estoy tratando de compartir mi pantalla, que es lo que voy a hacer, y ver si es factible de que... A ver, déjame ver un segundo, porque voy a ir aquí. Lo que no sé si esto me lo va a permitir así, desde donde voy a hacerlo, porque como te di a ti la Vale, autorización, ahora sí yo veo tu pantalla. sí, por eso ahora déjame ver, por favor, que yo entre aquí a mis documentos. Lo que no sé si es que me va a dejar hacerlo. No te preocupes, aquí estamos. Voy a solucionarlo rápidamente. Que para eso es el pedido que hacemos siempre de que los expositores nos envíen. Ahí está, Maite. Estoy aquí de ayuda tuya. Perfecto, Mira, perfecto. que estas cosas a veces cobran vida, y yo sé que a mí me llaman la obsesiva, porque yo me río mucho, ¿no? A mí me dicen que soy muy obsesiva con mi trabajo, pero bueno, esto de que me hayas enviado tu material, porque sé que esas cosas, estos bichitos modernos, Pueden pasar, ¿no? Pueden pasar. a veces se aprovechan de nosotros, como digo, y su inteligencia va más allá de lo que nosotros la subestimamos. Así que bueno. Muy bien. Bueno, pues aquí es donde os he explicado un poquito lo que era la coherencia, ¿no? Si quieres parar un segundito aquí para que vean lo que es la definición, ¿no? La definición de coherencia cardíaca es la medida del orden, la estabilidad y la armonía de los sistemas del cuerpo, ¿no? Lo que os comentaba, cuando los otros sistemas están funcionando en armonía. Si pasamos a la siguiente diapositiva, bueno, aquí os comentaba el tema de la salud, ¿no? Que no solamente es la ausencia de enfermedad, sino que ahora mismo tiene una importancia vital lo que es la coherencia y la habilidad de funcionar frente a los cambios, ¿no? El tema de la energía. Si pasamos a la siguiente diapositiva, hay unas cuantas más. Pasamos a la siguiente, pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Ahí es cuando os he explicado el corazón. Bien, y aquí estamos, ¿no? Estamos en la comunicación cerebro-corazón. Os comentaba que hay 4 vías. Está la comunicación neuronal, la bioquímica, la biofísica y la energética. Si pasamos a la siguiente diapositiva, y aquí estábamos, ¿no? Y os estaba explicando un poquito la comunicación neuronal, ¿no? La que se daba por... ahora entenderéis, o sea, viendo la imagen se ve más claro, ¿no? Esas conexiones que son mucho más potentes, que son mucho más numerosas, las que van desde el corazón hacia el cerebro, ¿no? Por eso os estaba comentando que es tan difícil manejar nuestras emociones solamente con el pensamiento, ¿no? O sea, porque realmente el corazón y las emociones son mucho más potentes en nosotros que el pensamiento, ¿no? Y estábamos viendo pues un poquito el efecto que esto tiene en nuestra memoria, el efecto que esto tiene en nuestra toma de decisiones y por supuesto el efecto que esto tiene en nuestra percepción, ¿no? Lo importante que es el tema de las emociones, porque depende de las emociones que nosotros estamos sintiendo, va a depender el cómo yo percibo el mundo, va a depender el cómo yo percibo mis relaciones, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo primero que tendríamos que hacer con esto? O sea, lo primero que tendríamos que hacer con esto sería tomar conciencia
de qué es lo que estamos sintiendo, ¿no? De cuáles son nuestras emociones. No nos sirve eso de guardarlas, ¿no? y de esconderlas o reprimirlas. Tenemos que tomar conciencia de lo que estamos sintiendo simplemente para saber en qué momento nos encontramos. Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva y entramos en lo que es la comunicación bioquímica, ¿no? La comunicación que se da a través de las hormonas, ¿no? Bueno, aquí el cuerpo es muy sabio. El cuerpo es muy sabio. Entonces, cuando el cuerpo siente que nosotros estamos estresados, va a liberar una serie de hormonas para ayudarnos. Y os he puesto abajo un cuadrito en el que pone que el estrés es igual al miedo. Para nuestro cuerpo, el estrés es lo mismo que el miedo y el estrés es lo mismo que un peligro, con lo cual el cuerpo va a reaccionar a ese peligro. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues va a liberar una serie de hormonas, que son las hormonas del estrés. Y frente a un peligro, lo que nosotros necesitamos, por supuesto, es o bien correr, o bien defendernos, o bien luchar, ¿no? Entonces, mi cuerpo, que es tan sabio, ya se encarga de liberar ese tipo de hormonas para que yo pueda hacerlo. ¿Qué ocurre con esto? Que si yo tengo un león delante, esto está súper bien, o sea, mi cuerpo es la bomba, está perfecto. Pero ¿qué pasa si ese estrés está generado por una reunión de trabajo que tengo más tarde, o por una entrevista de trabajo, o por algo que le tengo que decir a mi pareja que yo sé que le va a sentar mal y me estreso, ¿no? ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que mi cuerpo va a reaccionar exactamente igual. Mi cuerpo reacciona al estrés. Y ese estrés puede estar producido por un león que me va a comer que tengo enfrente, o puede estar producido por una situación que tengo que pasar, pues que no me apetece pasar. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver que el siguiente tipo de comunicación es la comunicación biofísica. La comunicación biofísica es la que se da a través de los patrones de ritmo cardíaco del cuerpo y a través de sus variaciones. Aquí vemos que del corazón de este señor pues salen dos tipos de onda. Una onda a la izquierda, que tiene una forma un poquito rara, tiene una forma un poquito incoherente, ¿no? Con picos para arriba, picos para abajo. Y luego por la parte derecha vemos una onda pues, que es bastante regular, bastante consistente, es una onda coherente. ¿Qué representan estas ondas? Estas ondas representan la variabilidad del ritmo cardíaco. ¿Y qué es la variabilidad del ritmo cardíaco? La variabilidad del ritmo cardíaco no es la frecuencia cardíaca. La variabilidad del ritmo cardíaco son trocitos de frecuencias de ritmo cardíaco que se repiten. Es un patrón, ¿vale? Son patrones de trocitos de frecuencias cardíacas. ¿Qué pasa? Que si yo tengo unas frecuencias cardíacas en este trocito que son iguales a las frecuencias cardíacas del trocito siguiente, lo que yo tengo es una onda como la que aparece en la parte derecha, una onda coherente con esa forma tan bonita. ¿Qué pasa cuando mis frecuencias en este trocito son cada una de una manera y en el siguiente trocito son diferentes y cada una de otra manera? Pues que se forma este patrón tan irregular y que no está en coherencia. Es un patrón incoherente. ¿Qué es lo interesante de aquí y lo que a nosotros nos interesa? Que este tipo de onda que está a la izquierda, tan incoherente y tan desordenada, es la onda que se forma cuando nosotros estamos experimentando emociones que no me hacen sentir bien. Voy a intentar evitar decir que son emociones negativas, porque las emociones no son negativas. Las emociones siempre nos están dando un mensaje. Las emociones siempre nos están dando información. Otra cosa es que nos guste o que no nos guste la información que nos dan, pero negativas, realmente cuando alguien te está contando algo, pues muy negativo no puede ser, ¿no? Otra cosa es que te guste o no.
Entonces, ese tipo de ondas se genera cuando estamos sintiendo emociones que no nos hacen sentir bien. Emociones basadas en el miedo, como por ejemplo la ira, la rabia, la tristeza, la pena, la frustración, la preocupación. Ese tipo de emociones generan esos patrones en nuestros ritmos cardíacos. Esos patrones que vemos ahí se generan cuando, por ejemplo, mi estómago, mi sistema digestivo está tratando de hacer la digestión, pero mi sistema nervioso cree que hay un león enfrente. Entonces piensa que es mejor correr, ¿no? Y que es mejor irse. ¿Qué ocurre? Que cada uno va tirando para un lado, ¿no? ¿Qué ocurre con nuestra energía cuando cada sistema de nuestro cuerpo está intentando tirar para un lado, ¿no? ¿Qué ocurre cuando yo estoy intentando abrir una puerta hacia mí y con mi pie la estoy empujando hacia el otro lado? ¿Qué está pasando con mi energía? Estoy gastando muchísima energía. Cuando nosotros tenemos este tipo de patrón en nuestro cuerpo, estamos gastando muchísima energía. Y hemos visto que cuando nosotros gastamos energía, innecesariamente, cuando nuestras reservas de energía están bajitas, ¿qué va a ocurrir? Mi estrés va a subir, mi capacidad de racionalizar se va a ir, porque igual que cuando yo tengo un león delante, yo no necesito hacer la digestión, yo lo que necesito es irme corriendo. Lo mismo, tampoco necesito pensar. Yo lo que necesito es irme corriendo. Entonces, el flujo sanguíneo que va hacia los órganos que no necesito para correr se va a reducir al mínimo. Y eso es lo que pasa cada vez que nosotros estamos sintiendo este tipo de emociones. Emociones como la ira, la tristeza, la frustración y la ansiedad. Por otra parte, tenemos esa otra onda tan bonita, tan redondita y tan coherente, que se genera cuando nosotros estamos sintiendo emociones que nos hacen sentir bien. Todas las emociones basadas en el amor. El amor, propiamente dicho, la gratitud, el cariño, la compasión, la paz, la alegría. Todo ese tipo de emociones generan este tipo de ondas en nuestro cuerpo. Como hemos visto antes, cuando nosotros estamos en coherencia, lo que ocurre es que nuestra energía como que se renueva, nuestro sistema inmunitario mejora la calidad del sueño, todos nuestros sistemas funcionan en armonía, y esto es lo que ocurre cuando nosotros estamos en coherencia cardíaca. Las emociones que nos hacen sentir bien nos ayudan a entrar en coherencia cardíaca. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y esta es una diapositiva de los estudios que realiza el Instituto Germán. Y aquí podéis ver claramente un patrón arriba, que es un patrón incoherente, y un patrón abajo, que es un patrón coherente. Como ya hemos visto, lo que es la incoherencia perjudica nuestro desempeño, ¿no? ¿Por qué? Pues ya hemos visto, porque nuestro cerebro, o sea, nuestro riego sanguíneo, nuestra parte racional, se inhibe. Se inhibe y se amplifica, evidentemente, la pérdida de energía, ¿no? Esos sistemas que están yendo en sentidos contrarios. Por otra parte, cuando tenemos esa otra onda en coherencia, ¿qué ocurre? Pues que construimos resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Bueno, la resiliencia es la capacidad de prepararnos, de adaptarnos y recuperarnos frente a situaciones de estrés o condiciones adversas. Yo me puedo preparar para esa entrevista de trabajo que tengo después y yo me puedo recuperar de una situación de pérdida, me puedo recuperar de un divorcio o me puedo recuperar de una discusión. Cuanto más tiempo pase yo en coherencia cardíaca, más va a aumentar mi capacidad de resiliencia y de poder volver a mi estado normal
cuando me ocurra una de estas cosas o cuando me tenga que preparar para una de estas cosas, ¿no? Lo que voy a hacer es trabajar en evitar al máximo lo que es esa frustración o lo que es esa tristeza, ¿no? Voy a preparar a mi organismo fisiológicamente, porque esto es lo que ocurre fisiológicamente en nuestro organismo. Si echamos un vistazo a la siguiente diapositiva, ¿en qué aspectos de nuestra vida afectan las emociones? Bueno, pues vamos a decir, por no decir en todos, vamos a decir en casi todos. Afectan en nuestra calidad del sueño, en nuestros niveles de atención, de concentración, evidentemente en nuestra capacidad de resiliencia, en nuestra memoria, en la calidad de nuestras relaciones, muy importante, es en lo que más afecta. En la longevidad, en el tiempo que vivimos, afectan nuestras emociones, en nuestra intuición, en la creatividad, la resolución de problemas, la toma de decisiones, en fin, un gran etcétera, ¿no? Realmente, si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos que es de vital importancia saber manejar nuestras emociones. Y cuando digo vital y subrayo vital, es porque es vital. Ya hemos visto que afecta nuestra longevidad, afecta nuestra salud, ¿no? Todas esas hormonas del estrés que se están liberando en mi cuerpo cuando yo percibo que tengo un peligro como un león delante, que es esa conversación telefónica que no me apetece tener, lo que ocurre es que toda esa química que se libera en mi cuerpo se queda en mi cuerpo, porque yo no estoy corriendo como si tuviera un león y no estoy desgastando todo eso que se ha generado en mi cuerpo. Eso se acumula en mi cuerpo y eso genera una toxicidad. Y cuando nos encontramos en estados de estrés prolongados durante mucho tiempo, esa toxicidad acaba afectando nuestra salud. Y esto ocurre sí o sí. Entonces, es de vital importancia saber manejar nuestras emociones, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cómo podemos manejar nuestras emociones? Bueno, pues una manera muy sencilla y muy fácil es entrando en coherencia cardíaca. ¿A dónde nos lleva la coherencia cardíaca? La coherencia cardíaca nos lleva a la libertad. La coherencia cardíaca nos lleva al presente. La coherencia cardíaca nos lleva a la inteligencia del corazón, a nuestra sabiduría interior, a la sabiduría, a la nuestra. O sea, realmente nuestra sabiduría interior es la única que nos sirve. A mí no me sirve la sabiduría interior de otra persona, a mí solamente me sirve mi sabiduría interior, porque mi sabiduría interior tiene que ver con todas las experiencias y con todas las vivencias que yo he tenido desde que nací. Y eso está relacionado con mis deseos. Yo solamente soy la persona que sabe mis deseos. Y por supuesto, soy la única persona que ha vivido mis experiencias exactamente igual que las he vivido yo. Esa sabiduría interior nos conecta con nuestra intuición. Nosotros, bueno, en las formaciones que imparto de GERMAC, de Resilience Advantage Program, vemos los diferentes tipos de intuición. Y uno de ellos es el conocimiento implícito. Este tipo de intuición son las cosas que ya sabemos, pero que no sabemos que sabemos. No somos conscientes de que las sabemos. Y bueno, os voy a contar un ejemplo que nos puso una de las profesoras que yo tuve en el instituto. Ella es enfermera, ha trabajado durante muchísimos años, lleva ya muchos años trabajando como enfermera, y ella nos contaba que un día tenía un paciente y aparentemente el paciente estaba bien. Todas las constantes vitales estaban bien, él estaba monitorizado, tenía un buen aspecto, pero ella lo miraba y decía, es que no, o sea, hay algo aquí que no va bien, hay algo que no sé qué es, pero aquí hay algo que no va bien. El caso es que fue y se lo dijo al médico. Y el médico pues fue y le dijo, pues sí, está todo bien, ¿no? El paciente está bien, las constantes está bien, está todo bien. Pero bueno, le echaron un ojo, ¿no? Porque ella lo dijo. Y menos mal que le echaron un ojo, porque en menos de una hora ese hombre tuvo un ataque.
gracias a la intuición de esta chica, ese hombre estaba vigilado y no tuvo consecuencias graves, ¿no? Pudieron salvar esa situación. ¿Cómo explica ella esa intuición que tuvo? Bueno, pues ella contaba que evidentemente había visto a muchísimos pacientes a lo largo de su carrera y que probablemente algún gesto en su cara o el color de la piel o cualquier otra cosa, no supo explicar el qué, pero seguramente cualquier rasgo le llevó a recordar a otros pacientes que tenían ese mismo rasgo y que habían sufrido un ataque. Entonces, bueno, eso es como lo contaba ella. ¿Cómo se explica esta intuición? ¿Cómo se explica este conocimiento implícito? Bueno, pues para ver cómo se explica, vamos a echar un vistazo a la siguiente diapositiva. Sabemos que nuestra mente está dividida en mente consciente y mente subconsciente. Aquí tenéis la relación de mente que ocupa qué parte del cerebro, ¿vale? Por una parte tenemos la mente consciente. La mente consciente ocupa un 5% del cerebro. Es esa parte delante, esa corteza prefrontal, la parte del cerebro por la que nosotros racionalizamos, ¿no? Luego tenemos un 95% del cerebro que está ocupado por nuestra mente subconsciente. Si echamos un vistazo a la mente consciente, vemos que esta mente es capaz de procesar simultáneamente, es decir, a la vez, 2000 unidades de información, simultáneamente. Y además, esta mente es especialista en el pasado y en el futuro. Piensa en pasado y piensa en futuro. Frente a esas 2000 unidades de información, tenemos que la mente subconsciente es capaz de procesar simultáneamente, a la vez, 4 billones, con B, de unidades de información. No por segundo, no por microsegundo, simultáneamente, o sea, a la vez. 4 billones de unidades de información está procesando esta mente. Ahí es donde se encuentra nuestro conocimiento implícito. Fijaros, si yo estoy procesando toda esa información, esto quiere decir que a donde estéis ahora mismo vosotros, si echáis un vistazo a vuestro alrededor, vuestra mente subconsciente está captando cada detalle de lo que estáis viendo, a dónde está colocado, si al lado de esto hay otra cosa, el color que tiene, los sonidos que estáis escuchando, la temperatura que estáis sintiendo en el cuerpo, el sabor que tenéis en la boca, si estáis tomando algo, sino todo, absolutamente todo eso está guardado en la mente subconsciente. De ahí es de donde proviene nuestro conocimiento implícito. De ahí es donde viene esa parte de intuición. Por otra parte, la mente subconsciente solamente piensa en presente. Esta mente solamente está en el presente, vive en el presente. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede expresar en el presente. Cuando nosotros estamos en coherencia cardíaca, nosotros estamos presentes. Cuando nosotros estamos presentes es cuando tenemos más posibilidades de que ese conocimiento implícito, de que esa parte subconsciente, todos esos datos surjan a la conciencia. Cuando nosotros estamos en el presente, cuando nosotros estamos en coherencia cardíaca, y cuanto más estamos en coherencia cardíaca, más tiempo somos capaces de estar, es cuando nosotros estamos conectados con nuestra intuición, con toda esa cantidad de datos que tenemos dentro, con nuestra sabiduría interna. Y aquí me voy a ir un momentín a las sesiones que hacemos con los caballos. Porque vemos que nuestra mente consciente es un 5% y nuestra mente subconsciente es un 95%. Esta es la misma relación en la que nosotros desplegamos comportamientos a lo largo del día. Es decir, un 95% del tiempo nosotros estamos gobernados por nuestra mente subconsciente, estamos realizando comportamientos subconscientes, ¿no? Caminar es un comportamiento subconsciente. Yo no estoy pensando, voy a poner primero el talón, luego el empeine y luego el pie izquierdo. No, es un comportamiento subconsciente.
Bueno, pues así estamos el 95% del tiempo para la edad de 35 años, según Joe Dispenza. ¿Qué ocurre en una sesión con caballos? En una sesión con caballos, la relación de tiempo se aplica igual. ¿Qué pasa? Que un 95% del tiempo vamos a estar en una sesión de coaching con caballos y vamos a estar desplegando comportamientos subconscientes. Comportamientos subconscientes quiere decir que yo no soy consciente de lo que estoy haciendo, yo no me doy cuenta. ¿Cuántas veces vamos conduciendo, hemos llegado a un sitio y no nos hemos dado cuenta de lo que había alrededor, ¿no? No nos damos cuenta de esos comportamientos. ¿Qué pasa con los caballos? Los caballos, como son animales que en la naturaleza se los comen, ellos tienen la mente diferente a nosotros, ¿no? Ellos lo que necesitan es estar presentes. Entonces, para ellos, o sea, la mayoría del tiempo están presentes. ¿Qué ocurre? Un caballo está presente. Bueno, ahora no voy a entrar en las características del caballo, pero sus sentidos están muchísimo más desarrollados que los nuestros y lo captan todo, ¿no? Son expertos en leer nuestro lenguaje corporal. ¿Qué pasa? Que ese 95% del tiempo que yo estoy desplegando mis comportamientos subconscientes, el caballo lo está viendo y lo va a reflejar en su comportamiento. Y más tarde vamos a ver el estudio que demuestra que esto es así, que los caballos reflejan nuestro comportamiento. Y bueno, y ya la última característica que me apetece comentaros hoy, que es muy interesante, de la mente subconsciente, es que para la mente subconsciente, aparte de no existir el presente, el pasado, ni el futuro, tampoco existe el otro. La mente subconsciente no distingue, no percibe una separación entre yo y los demás. Para la mente subconsciente no existe esa separación. ¿Y qué es lo curioso? Que para el corazón tampoco. Para el corazón tampoco existe esa separación. Y para ver por qué esto es así, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a echar un vistazo a la comunicación energética. Comunicación energética o comunicación cardioelectromagnética. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, ya hemos visto que el corazón genera señales eléctricas. ¿Y qué pasa? Que a donde existe una señal eléctrica se genera un campo magnético. Hemos visto que el corazón era uno de los órganos, el primer órgano que se formaba en el cuerpo, ¿no? El que enviaba señales al resto del cuerpo para que se fuera formando. El corazón realmente es el órgano más potente, el que genera la mayor cantidad de energía electromagnética del cuerpo. Todas nuestras células están bañadas por fuentes magnéticas, ¿vale? Pero es que el corazón es el órgano más potente de energía electromagnética. Fijaros si es potente que el campo eléctrico del corazón es 60 veces más potente que el del cerebro. Pero es que el campo magnético del corazón es 100 veces más potente que el del cerebro. Aquí vemos que, bueno, alrededor del corazón, pues, sale como esa energía, ese campo. Ese campo se extiende aproximadamente 1,5 metros. Aproximadamente. Puede ser más, puede ser menos, pero aproximadamente 1,5 metros. ¿Sabéis cuánto se extiende el campo electromagnético del cerebro? 2,5 centímetros. Ahí tenemos la potencia del corazón. Ahí tenemos otra prueba más de lo que ocurre y de por qué nuestras emociones son tan importantes. Realmente nuestras emociones manejan nuestra vida, ¿no? Por eso es tan importante el saber cómo manejarlas nosotros. Bueno, en el sistema nervioso, la información va codificada dentro de los patrones de actividad nerviosa. En lo que es el sistema hormonal, va codificada entre pulsación y pulsación hormonal. Y en los campos electromagnéticos, la información va codificada entre onda electromagnética y onda electromagnética que genera el corazón. ¿Y cuál es ese tipo de información?
que está ahí dentro, en ese campo electromagnético? Pues ese tipo de información se ha demostrado que es información psicofisiológica. Traducido, son emociones y pensamientos. Esa es la información que lleva nuestro campo electromagnético. Nuestras emociones y nuestros pensamientos no son privados. Nosotros afectamos y somos afectados por los demás. Ahí está ese corazón que nos distingue, esa separación. Esto, a ver, tengo gente que cuando cuento esto me dice, entonces toda la gente me afecta con sus energías negativas. A ver, cuando estamos en coherencia, somos mucho menos afectados por los demás. De hecho, es difícil que seamos afectados por los demás. Cuando nosotros estamos en coherencia cardíaca, sí que es verdad que somos mucho más sensibles a lo que está en los campos electromagnéticos de nuestro alrededor. Somos sensibles, pero no somos afectados por esto. Otra de las formas en las que nos ayuda a entrar en coherencia cardíaca es esta, ¿no? En mantenernos en nuestro centro, el estar en contacto con nosotros y con nuestras emociones y no tanto con lo que nos viene del exterior. Vamos a echar un vistazo a la siguiente diapositiva y vamos a entrar en la comunicación energética con animales. Bueno, se ha demostrado mediante observaciones científicas y mediante imágenes por satélite que los ganados, los grandes mamíferos de ganado doméstico, cuando están pastando y cuando están descansando, se alinean de una determinada manera. Alinean los ejes de su cuerpo en dirección norte-sur y las cabezas las ponen hacia el norte. Cuando hicieron estas observaciones, extrajeron lo que son las condiciones de luz y las condiciones de viento. ¿A qué conclusión llegaron? Bueno, pues a que los grandes mamíferos realmente tienen capacidades magnetorreceptoras. Más adelante, el Instituto Hermann ha comprobado esto mediante sus estudios. Y vamos a entrar ya a ver esos estudios de coherencia cardíaca con caballos en la siguiente diapositiva que se han realizado y que ha realizado el Instituto Hermann. Bueno, los estudios comenzaron con esta chica, con Helen Herke. Ella, bueno, una apasionada de los caballos, trabaja con caballos, además es científico, y bueno, y se formó también con el Instituto Hermann. Entonces se le ocurrió, oye, vamos a ver qué pasa con los caballos y con las personas, ¿no? Porque ella lo había vivido en su propia experiencia, pero bueno, ya que la ciencia ahora proveía las herramientas para experimentarlo, pues probaron, ¿no? Esto lo empezaron a hacer en el 2005. En el 2005 empezaron los estudios de coherencia cardíaca con caballos. Y bueno, en un primer momento pues hicieron una prueba, ¿no? Midieron caballos por una parte, personas por otra parte, luego midieron personas con caballos y luego ya varias interacciones, ¿no? Lo primero que hicieron y lo primero que se hace cuando se hace una investigación con personas y con caballos es determinar cuál es la variabilidad de ritmo cardíaco base de la persona y del caballo. Para esto se utilizan aparatos ambulatorios de 24 horas. Se necesitan hacer unas mediciones largas para poder determinar cuál es la línea base de la persona y cuál es la línea base del caballo. Cada uno tenemos una línea base diferente. Entonces, lo primero que se hace es esto. Una vez tenemos esto, ya se puede empezar a ver y a medir, ¿no? Bueno, durante ese primer estudio se dieron cuenta de que algo sí que pasaba, de que alguna sincronización se producía. Entonces empezaron ya a investigar un poquito más en serio. Posteriormente, lo que hicieron fue un estudio solamente con caballos. Estudiaron una manada de caballos, de 12 caballos, que vivían juntos y pues les pusieron estos monitores. ¿De qué se dieron cuenta en esos estudios? Bueno, por una parte, la mayoría del tiempo los caballos estaban en coherencia.
¿eh? Solamente no estaban en coherencia cuando les asustaba alguna cosa y claro, eso cambiaba, ¿no? Pero enseguida volvían otra vez a la coherencia. Cosa que es diferente a los humanos. Los humanos es al revés. Nosotros estamos mucho más tiempo en patrones incoherentes que en patrones coherentes. Ellos no. Por otra parte, miraron a ver lo que pasaba, porque había algunos caballos pues, que estaban más juntos, estaban hermanados, no eran amigos, y otros caballos pues que no. ¿Qué pasaba con estos caballos que eran amigos? Pues que casualmente la variabilidad de sus ritmos cardíacos estaban sincronizadas. Con los caballos que no eran amigos no tenía nada que ver un patrón con otro patrón, pero cuando eran amigos sí. Y por otra parte, probaron a ver qué es lo que ocurría cuando separaban a los caballos, ¿no? Entonces probaron a ver lo que pasaba cuando separaban a los que eran amigos y se dieron cuenta de que cuando separaban a los que eran amigos se producían unas reacciones de estrés importantes. De hecho, incluso había una yegua con su potro que no pudieron separar, porque cuando intentaron separarlos y en el momento en el que les quitaron la vista al uno del otro, la reacción de estrés fue tan fuerte que los tuvieron que juntar. Mediante este estudio se demostró, si vemos la siguiente diapositiva, que los caballos son seres sintientes, igual que los seres humanos. Ahí se demostró en este estudio, porque ellos reaccionan, su cuerpo reacciona al estrés, igual que el nuestro. ¿Qué más estudios se hicieron? Bueno, luego quisieron demostrar si era verdad esto de que los caballos reflejan nuestro estado emocional, ¿no? ¿Y qué hicieron? Bueno, pues hicieron un estudio en el cual pusieron a personas con caballos. En unos casos el caballo conocía a la persona, en otros casos el caballo no conocía a la persona. ¿Cuál fue la diferencia? Ninguna. O sea, con respecto a si conocían o no conocían a la persona, ¿vale? Los caballos daba lo mismo que conocieran o que no conocieran a la persona. Lo que sí que ocurría es que detectaban al instante las incoherencias o la coherencia de los ritmos cardíacos de la persona que tenían con ellos. Lo detectaban al instante y lo reflejaban en su comportamiento, reaccionaban de una determinada manera. Ahí se demostró, si echamos un vistazo a la siguiente diapositiva, que los caballos afectan y reflejan nuestro comportamiento. Ahora luego veremos cómo afectan, ¿no? Pero sí, o sea, lo perciben al momento. Más cositas. Después, bueno, vamos a ver primero unas imágenes. Vamos a ver las imágenes de los estudios y ahora os sigo contando más cosas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí vemos, bueno, este es un estudio, concretamente en este se utilizaron 4 caballos y estuvieron midiendo con técnicas de coherencia cardíaca, ¿vale? Aquí vemos, ella es Helen, y aquí vemos como cuando ella estaba enviando emociones basadas en el amor al caballo, como gratitud, como cariño, el caballo primero reaccionaba acercándose a ella, ¿vale? Ya hemos visto que cuando estamos sintiendo este tipo de emociones entramos en coherencia cardíaca. Cuando ella estaba en coherencia cardíaca, el caballo se acercaba. ¿Qué ocurría a nivel fisiológico? Vamos a ver la siguiente diapositiva. A nivel fisiológico, como podéis observar, en el intervalo de tiempo en el que Helen se ponía en coherencia cardíaca, los ritmos de variabilidad del caballo y de ella se sincronizaban. Ese es el efecto a nivel fisiológico. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Estos son momentos del estudio también porque, bueno, claro, probaron diferentes cosas, ¿no? Una de ellas era cepillar al caballo, otra de ellas era pasear al caballo, otra de ellas era enviar las emociones y otra de ellas era montar a caballo. En el gráfico que veis aquí, en el cuadrito que veis aquí,
Helen estaba montando al caballo. Estaba montando al caballo y, como veis, ahí se produce, de repente hay un cambio y los patrones comienzan a ser regulares. ¿Qué ocurrió ahí? Que Helen acarició y abrazó a su caballo. O sea, fijaros hasta dónde somos capaces de influir nosotros también en la fisiología de los caballos. Vamos a echar un vistazo a la siguiente diapositiva. Bueno, esto es un estudio que ya realizó solamente Helen, y este es un estudio para las sesiones de coaching con caballos, ¿no? Se hizo un estudio en sesiones de coaching con caballos en el 2016. ¿Conclusiones que sacaron? Bueno, pues que cuando entraba el caballo a la sesión, la variabilidad del ritmo cardíaco del cliente y del coach, pues mejoraban, ¿no? También se dieron cuenta que en las sesiones de coaching breves, en las sesiones de coaching personal, one-to-one, también mejoraba esa variabilidad del ritmo cardíaco. Y lo más interesante de todo es que en las interacciones con los caballos, la variabilidad del ritmo cardíaco, tanto de la persona como la del coach, y el tono del sistema simpático resultaron similares a las de un atleta bien entrenado. O sea, fijaros los efectos, ¿no?, que una sesión de coaching con caballos nos puede producir en el cuerpo, ¿no? Y bueno, vamos a pasar ya al último de los estudios que os he traído hoy. Bueno, para ver este estudio vamos a hablar un poquito de las frecuencias del corazón. El corazón emite varios tipos de frecuencia, ¿vale? Unas son las frecuencias altas, otras son las frecuencias bajas y otras son las frecuencias muy bajas. Las frecuencias altas tienen que ver con el sistema simpático, el sistema nervioso simpático. Las frecuencias bajas tienen que ver con el equilibrio del sistema nervioso simpático. El simpático es el que nos activa, y el sistema nervioso parasimpático. Y las frecuencias muy bajas tienen que ver, son las frecuencias intrínsecas de nuestro corazón. Digamos que son las frecuencias naturales, las propias del corazón, las que nuestro corazón emite cuando no está influido por nada del ambiente. El ambiente también son los pensamientos, ¿vale? Entonces, de esas frecuencias muy bajas, es importante que haya un número suficiente en nuestros patrones de variabilidad de ritmo cardíaco. Estas muy bajas frecuencias son básicas para nuestra salud, ¿vale? Cuando nosotros tenemos poquitas de estas frecuencias, lo que indica es que nosotros somos más propensos, nuestro cuerpo es más propenso a la inflamación. Nuestro cuerpo es más propenso a la inflamación y, por otra parte, también a nivel emocional, somos más propensos a cerrarnos emocionalmente cuando sufrimos pues alguna experiencia desagradable, ¿no?, a nivel emocional. ¿Qué pasa con estas frecuencias muy bajas con los caballos? Bueno, los caballos, por su naturaleza, tienen muchas de estas frecuencias, ¿vale? Aparecen muchas en sus patrones de variabilidad. En nosotros los humanos aparecen muy poquitas, muy poquitas, muy poquitas. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos con los caballos? Bueno, en la imagen de la izquierda podéis ver, bueno, en este estudio también eran parejas, ¿vale? Una persona y un caballo. Este cuadro de la izquierda representa a una de las parejas. Y aquí podemos ver las frecuencias muy bajas, ¿no? Ese 0,01 es muy baja, ¿no? Las frecuencias muy bajas se dieron en las personas que trabajaron con los caballos. Además, se sincronizaron las personas a los ritmos de los caballos. No fue al revés. Primero aparecía el patrón del caballo y después se sincronizaba la persona al caballo. No el caballo a la persona, la persona al caballo. En la parte de la derecha podéis ver el cuadro de las 7 parejas, en las cuales 6 de las 7 se sincronizaron y alcanzaron esas frecuencias muy bajas. La persona que no se sincronizó con el caballo después dijo
que bueno, que estaba distraída y que estaba pensando en otras cosas y bueno, no estaba en lo que tenía que estar, ¿no? Pero fijaros, lo interesante aquí es que si veis las cifras verdes, son las que indican esa consecución de esas muy bajas frecuencias que tuvieron la gente con los caballos. Cuando las personas estaban con otras personas, esto no ocurría, no se alcanzaban estas muy bajas frecuencias, solamente pasaba con los caballos. Y es muy importante, y vuelvo a remarcar, que el que llevaba el patrón cantante era el caballo. Las personas se sincronizan con el caballo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Lo que quiere decir esto es que el estado del caballo influye mucho más en el estado de la persona que el estado de la persona en el estado del caballo. Y esto es muy importante. Y esto es muy importante, sobre todo con caballos que trabajan con personas. Esto es muy importante en caballos que trabajan con personas con discapacidad y en caballos que trabajan con personas en coherencia cardíaca. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, creo recordar que es lo mismo, sí. ¿Todos los caballos son recomendables para trabajar en terapias o en coherencia cardíaca? No, no. Todos los caballos no son recomendables para trabajar en terapias o en coherencia cardíaca. Para trabajar en terapias con personas con discapacidad necesitamos caballos sanos. ¿Por qué? Porque acabamos de ver que es el estado del caballo el que influye en la persona. Necesitamos caballos sanos física y emocionalmente. Para trabajar coherencia cardíaca, lo mismo. Necesitamos caballos sanos física y emocionalmente. Es diferente cuando nosotros estamos trabajando inteligencia emocional, cuando nosotros estamos trabajando coaching con caballos, bien, podemos tener otro tipo de caballos, pero nunca perder de vista que el estado del caballo influye más en la persona que la persona en el caballo. ¿Y qué caballos son los caballos que sí están recomendados? Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, pues los caballos que están en coherencia, por ese efecto que ejercen ellos más sobre nosotros. ¿Cuándo tenemos un caballo en coherencia? Un caballo está en coherencia cuando vive como un caballo, básicamente. Un caballo está en coherencia cuando vive con más caballos, cuando puede caminar durante el día, cuando tiene una alimentación lo más parecida a su alimentación natural y, por supuesto, cuando no ha sido abusado, cuando no ha sido maltratado, cuando no tiene ningún trauma, cuando no vive encerrado. Nosotros no nos vamos a un terapeuta que vive encerrado durante 23 horas al día en un espacio como un cuarto de baño. No nos vamos a ese terapeuta, ¿verdad? Pues lo mismo con los caballos. Para caballos que trabajan en terapias con personas con discapacidad, para caballos que se trabajan en coherencia cardíaca, necesitamos caballos sanos física y emocionalmente. Y esto me gustaría remarcarlo bien, porque ya hemos visto que el campo electromagnético del... Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Y ahí lo vamos a ver mejor. El campo electromagnético del corazón del caballo es 5 veces más potente que el nuestro. Porque su corazón es 5 veces más grande que el nuestro. Entonces, evidentemente, influye mucho más su campo electromagnético en nosotros que nuestro campo electromagnético en él. Ya hemos visto cómo está la información ahí codificada. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, por las propias propiedades de los campos electromagnéticos, cuando nosotros tenemos un campo electromagnético grande, al lado de un campo electromagnético pequeñito, el campo electromagnético grande imanta al campo electromagnético pequeñito y el pequeñito se convierte en lo que es el grande. Si nosotros tenemos un campo electromagnético grande, coherente y ordenado, ese campo electromagnético pequeñito que está al lado, que ha sido imantado, se va a ordenar. ¿Y aquí qué ocurre cuando estamos con los caballos? Bueno, aquí con los caballos pues nos pasa esto que los que estéis viendo la conferencia y trabajéis con caballos seguramente lo habréis visto,
cuando una persona llega a una sesión, no ha estado nunca en contacto con caballos, de repente se acerca al caballo, empieza a acariciar al caballo, la persona se pone a llorar y no sabe por qué. Bueno, porque cuando nuestro campo electromagnético se ordena, esas emociones que están haciendo de nuestro campo electromagnético un campo electromagnético desordenado, incoherente, porque son emociones que están ahí bloqueadas, son emociones que hemos reprimido, al ordenarse el campo se liberan. Se liberan. Entonces sale en forma de llanto. Muchas veces no pasa por la conciencia, simplemente se libera y ya está. Esto es lo que pasa cuando estamos al lado de un caballo en coherencia. Vamos a ver la siguiente diapositiva, que es lo que puede pasar cuando estamos dentro de una manada de caballos en coherencia. O sea, fijaros el campo electromagnético tan grande, tan coherente, en el que nos podemos introducir. Yo he tenido la gran suerte de vivir esta experiencia durante mi certificación en Canadá de Kinetic Healing y bueno, me introduje en una manada de 14 caballos en coherencia. Ellos viven libres en 300 acres de tierra y además son todos familia. O sea, esto no lo sé, pero me imagino que la sincronicidad en sus patrones debe de estar bastante sincronizada, ¿no? ¿Qué ocurría ahí? Bueno, el efecto de esa coherencia, yo estuve durante 23 días seguidos, todos los días, sin un día de descanso. Bueno, realmente el descanso era no necesitaba para nada un día de descanso, al revés. Durante 23 días seguidos, 5 horas al día seguidas, entrando en coherencia cardíaca con una manada de 14 caballos. Bueno, los efectos son brutales. Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los efectos de entrar en coherencia cardíaca con caballos? Ya hemos visto que nuestra mente subconsciente vive en el presente. Cuando nosotros entramos en coherencia con caballos, los campos electromagnéticos de los caballos nos arrastran al presente. Y hemos visto que en el presente es donde puede surgir todo eso que está guardado en mi mente subconsciente. Para mí, en aquel momento surgió todo. O sea, cosas que ya no sabía que estaban ahí. Cosas que realmente no era consciente. Se me habían olvidado por completo. Las había borrado de mi vida, pero estaban ahí. Tomamos conciencia de esas cosas que nos están bloqueando en el presente y no sabemos lo que son. Esas cosas que, ay, no puedo hacerlo, no llego nunca. ¿Qué es lo que me pasa? No lo sé. Ahí está la respuesta. Tomamos conciencia de todas estas cosas. Por supuesto, aumenta nuestro nivel de coherencia cardíaca con los efectos que tiene esto en nuestro cuerpo, de que todos nuestros sistemas, sistema nervioso, sistema endocrino, sistema circulatorio, digestivo, que todos nuestros sistemas estén funcionando en armonía. ¿Qué efectos tiene eso para la salud de nuestro cuerpo? Realmente la experiencia que yo viví allí me resultó tan impactante que ahí es donde yo decidí especializarme en coherencia cardíaca. Ahí decidí especializarme en coherencia cardíaca, el traer esas experiencias a recrear estos conocimientos, ¿no?, que ya quería allí, recrearlos aquí en España. Y bueno, y por ello finalmente pues me he formado con el Instituto Germán, porque realmente los efectos de la coherencia cardíaca, además de esta maravilla que son, es que son muy rápidos, son muy rápidos. Entonces es algo que verdaderamente merece la pena practicar, ¿no? Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, aquí os he traído unas imágenes, estas son imágenes de allí. Y esto me apetecía compartirlo con vosotros también, porque esto me resulta a mí muy curioso. Veis que en las imágenes de la derecha, donde están los caballos ordenados de una determinada manera, ¿no? Ya hemos visto que por esos estudios que se han hecho, sabemos que los caballos pues, detectan, ¿no?, esos campos electromagnéticos. Pero es que allí
formaban figuras geométricas. Formaban figuras geométricas, figuras de geometría sagrada. Ya sé que suena raro, pero bueno, ahí tenéis las fotos. Y es que pasaba así. Pero lo más curioso de todo, ¿qué es? Lo más curioso de todo es que cuando estaban con las personas, las formaban alrededor de las personas. Y aquí tenéis una foto mía en la cual estaban formando un patrón. No se ve mucho, pero bueno, formaban patrones así. Y esto, bueno, os he traído las imágenes simplemente porque me apetecía compartirlo, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ¿de qué manera podemos conseguir mayores niveles de coherencia cardíaca en nuestra vida? Bueno, practicando técnicas de coherencia cardíaca, en el programa de HERMAT que imparto, en el Resilience Advantage, ventaja de la resiliencia, se aprenden este tipo de técnicas mediante el acompañamiento de caballos en coherencia. Ya hemos visto el efecto que tiene estar rodeado de caballos en coherencia, y practicando técnicas que nos lleven a experimentar cambios positivos a nivel biofísico en los ritmos del corazón. No todas las técnicas que nos llevan al presente nos llevan a experimentar esos cambios positivos a nivel biofísico. De hecho, en la formación que tuve la semana pasada, había un chico, bueno, aquí no sé si se aprecia en esta foto, que la chica lleva este aparatito. Ese aparatito, ¿vale? Este aparatito mide la coherencia cardíaca. Entonces, en la formación de la semana pasada había un chico que se puso a experimentar. En las formaciones normalmente yo les doy el aparatito, cada persona tiene su aparatito durante todo el tiempo que dura la formación, ¿vale? Hay formaciones de 2 días y hay formaciones de 4 días. En la de 2 días se ve una parte del programa y en la de 4 días pues se ve todo. Y entonces yo les digo, sí que hay ciertos momentos en los que están pautados que se tienen que medir sí o sí, pero hay otros momentos pues que ellos tienen el aparato y yo les digo que experimenten, ¿no? Así es como van a encontrar su línea base y así es como pues van a ver el efecto realmente que generan las experiencias que están viviendo y las emociones que están sintiendo. Bueno, pues este chico empezó a realizar una respiración que él conocía, una respiración para venir al presente, pero tenía un ratito de hiperventilación. ¿Qué ocurrió en su coherencia cardíaca? Que bajó en picado, o sea, se fue al rojo directamente. El aparatito te marca a nivel rojo, azul o verde, ¿no? El nivel rojo es baja coherencia, se fue ¡bum!, en picado. ¿Por qué? Porque no todas las técnicas que nos traen al presente provocan efectos positivos en los ritmos del corazón. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí, bueno, os explico un poquito la manera en la que yo trabajo la coherencia cardíaca con caballos, ¿vale? Estas son imágenes también de la semana pasada, que este caballo es una maravilla, este caballo es realmente para mí es un sanador. Bueno, ¿cómo trabajo yo la coherencia cardíaca con caballos? Bueno, pues por una parte hacemos lo que es la formación del programa de HERMAT, del Resilience Advantage. Podemos hacerla bien en 2 días, que se hace una parte, o en 4 días, que se hace el programa completo. Esta formación es una formación en técnicas de coherencia cardíaca para gestionar el estrés y para aumentar y desarrollar nuestra capacidad de resiliencia. Es la misma formación que están realizando en Estados Unidos, tanto en universidades como en hospitales, como en el ejército, en cuerpos de seguridad del Estado. Igualmente, aquí en el norte de Europa lo están haciendo también con la policía. Tienen un vídeo muy chulo, por cierto. Y bueno, es la misma formación, es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? Que aquí trabajamos con caballos también. Entonces, se combina lo que es el programa con las dinámicas con caballos. En las dinámicas con caballos trabajamos en técnicas de coherencia cardíaca, las técnicas que aprendemos en la teoría. Trabajamos también en dinámicas con ese enfoque de Equinicity Healing, que es lo que yo aprendí en Canadá. Trabajamos con herramientas de coaching con caballos, PNL con caballos y, por supuesto, pues con el aparatito, que es el que os he puesto aquí.
Y bueno, si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí simplemente os he traído un par de imágenes de lo que hacemos en las formaciones, ¿no? La manera en la que los caballos reaccionan a nuestra coherencia, ¿no? Y la manera en la que, por ejemplo, es que realmente es impresionante, ¿no? Cuando nosotros estamos compartiendo, cómo ellos se unen al grupo y se ponen en exactamente la misma posición que están las personas y se quedan ahí. Realmente reaccionan a nuestra coherencia y se ve enseguida. Y luego lo bonito también es ver pues, cómo las personas cuando entran el primer día, sobre todo las formaciones de 4 días, ellos pueden ver cómo cambia su línea base en 4 días. Es que es lo que os comentaba, ¿no? Es muy rápido. Y bueno, ya pasamos a la siguiente diapositiva y ya me queda pues daros las gracias por haber compartido este ratito conmigo, daros las gracias por haberme permitido contaros sobre caballos, sobre coherencia cardíaca. Y bueno, ahora me imagino que será el tiempo de las preguntas. Si se os queda alguna en el tintero, pues aquí tenéis mis datos. Encantada de contaros cositas sobre los caballos y bueno, estoy a vuestra disposición. Gracias. No, Maite, los agradecidos somos nosotros, quienes te hemos seguido aquí, estas 38 personas que estamos presentes de esta vía, que es la de Zoom. También hay personas siguiéndonos a través del canal, y realmente, bueno, me quedo pensando un poco en todos estos años, ¿no?, que llevo al lado de los caballos, y en esta coherencia que tanto pedimos desde las neurociencias y que tanto insistimos, ¿no?, en este hacer, en este pensar y en este sentir que es indivisible, ¿no? Es indivisible que una persona no esté alineada en estas cosas, ¿no? Que nos constituyen como personas, las relaciones que vos en un momento decías, ¿no? Nos convertimos en las relaciones, nos convertimos en las personas con las que nos rozamos todo el tiempo. Y me quedo también con esto último que has dicho, ¿no? Cuando mucha gente te pregunta qué pasa, ¿no?, con este campo electromagnético de casi 1,5 metros, dice, no quiero que me llegue lo negativo. Y a mí me gusta decir en mis cursos al revés, yo me preocuparía más, no como ser el ombligo del mundo, sino al revés, ¿no? ¿Qué estoy irradiando yo en ese 1,5 metros, ¿no? La pregunta es totalmente al revés. Cuando empezamos a pensarnos como un todo con el universo, cuando empezamos a vernos desde otro lado, esta pregunta totalmente se cambia, ¿no? Empezamos a decir, ¿qué estoy generando, no? Si yo dejara este mundo en este momento y alguien me estuviera escaneando, ¿qué se estaría viendo en ese 1,5 metros, no? ¿Qué estaría proyectando? ¿Es lo que quisiera proyectar? ¿Es lo que quisiera que mis hijos recordaran, la gente que me ama, mis compañeros de trabajo, no? Entonces, Maite, creo que también somos agentes de cambio en este 1,5 metros, ¿no?, de proyección, y me gustaría que quienes estén aquí presentes se lleven un poquito esta pregunta, ¿no? ¿Qué estoy generando en ese 1,5 metros? ¿Sí? ¿Quién estoy siendo en ese 1,5 metros? Así que bueno, Maite, voy a habilitar el chat. Aquí estoy viendo que hay como 7 preguntas. Yo fui muy respetuosa en tu exposición, veía que entraban los mensajes, pero digo, voy a tomarlos, como habíamos dicho, al final para no interrumpirte. Bueno, algunos me estaban diciendo, por supuesto, al principio de las diapositivas, y bueno, voy a comenzar a poner. Les pido a todos, por favor, que pongan el 5, si quieren participar, digamos, abriendo su micrófono, así yo voy habilitando, y aquí aparecen los primeros mensajes, Maite. Muchísimas gracias, Maite, y a los organizadores por el maravilloso contenido, vuestra sabiduría y profesionalidad. Por temas de trabajo me debo marchar, bueno, nos deja miles de gracias aquí, ha sido más que apasionante y me incluyo en esta felicitación. Me llamo Jaime, de Barcelona, España. Yo también he tenido una experiencia con un caballo hace apenas unos meses, en un retiro de fin de semana. Me acerqué a un caballo junto a mi cabeza, luego lo abracé, lo rodeé con mis brazos y cuellos, y en ese instante sentí una gran emoción. Con un breve llanto, dice, ¿no? Fue maravilloso, gracias de corazón, Maite. Sí, quienes tenemos la suerte de convivir con ellos, y en mi caso de tenerlos
de compañeros de trabajo incondicionales, creo que a mí no me va o sea, yo creo que en esta vida no me alcanza para agradecer todo lo que tengo para agradecer. Hola a todos, soy David Muriel, muchas gracias a Maite, Miriam y a todos los organizadores de la conferencia, es muy interesante y llena de conocimientos. Infinitas gracias, nos dice también Marta Nogués. Muy interesante Maite, nos dice Bacano, bueno, gracias a todos. Bueno, Rafa de Valencia dice, tuve la suerte de asistir hace 2 años con mi hijo y unos amigos a una sesión de coaching con caballos que impartía Maite y me dejó una gran impresión. Cuando vi esta convocatoria me interesó mucho y estoy muy contento de haber asistido a esta exposición. Muchas gracias. No, gracias a ti, Rafa, Rafael, bueno, si dice Rafa, cariñosamente por estar aquí. Muchas gracias Maite, organizadores, bueno, todos están hablando de Doñaña, bueno, una zona preciosa. Les cuento un poquito brevemente que este año he cumplido un sueño personal, ¿no? De haber abierto España, ¿no? Nosotros veníamos trabajando en el instituto para 18 países, España ya hacía 6, que tenía un director general para España, pero no lo teníamos en el área de horse coaching, no habíamos abierto el país en este área, así que bueno, he estado durante 1 mes y medio y el próximo año voy a estar casi rozando los 3 meses, literalmente viviendo 3 meses en España, así que bueno, estoy muy feliz, realmente es un país que me ha abierto las puertas, en lo que realmente me encanta, tiene una historia tremenda alrededor del caballo, ¿no? Están constituidos como país en un montón de cosas a través del mundo del caballo, con tantas actividades, con tantas ferias, con tantas cuestiones que realmente he agradecido mucho, así que bien, podéis pasar información de las formaciones, precios, lugares. Bueno, Marta, eso vamos a hacerlo. Yo después cuando suba todo lo que es el webinar, vamos a dejar por supuesto allí todo lo que tiene que ver con los teléfonos de contacto. Me pregunto, a ver si hay algún 5 con alguna pregunta en referencia a lo que hoy hemos visto, ¿no? Si hay algún tema que les interesaría que Maite les aclare o algo que quieran consultar en este aspecto, y soy todo oído, solamente tienen que poner el 5, a mí todavía aquí, Maite, no me han aparecido nada más que agradecimientos hacia tu persona, y bueno, en lo personal vamos a comentar, Maite, que la idea, en esto que decíamos del instituto, que hemos tocado y hemos pisado tierra española, lo seguimos haciendo, por supuesto, en todo lo que es Sudamérica, pero estos webinars tuvo que ver justamente con que nos empezaran a conocer, vieran que al principio esta tecnología de la sala de Zoom parece un poco fría, ¿no? Uno tiene que acostumbrarse. Para quienes tenemos más de 50 años, digo que para mí fue un poco entrar en un mundo totalmente diferente al que uno estaba acostumbrado. Vengo totalmente del mundo de los caballos, de tenerlos ahí, de olerlos, de sentir el olor, y esto de pasar a este mundo virtual al principio fue un poco diferente, pero les aseguro que se puede generar lo que generamos en esta hora y media, ¿no? En olvidarnos por un momento que había gente de México, de Chile, de España, de Argentina, de Colombia, tenemos gente de Ecuador, y bueno, y por un momento estuvimos ahí, ¿no? Parecía que estábamos sentados alrededor de Maite y hasta podíamos oler nuestros caballos en la pista, así que bueno, los invito también a que se sumen a todas las formaciones que vamos a ofrecer en el mundo del caballo. Va a haber sobre auxiliar de caballeriza para aquellos que puramente quieran dedicarse a todo lo que tiene que ver con el cuidado, bueno, al diplomado que hemos abierto de Horse Assistant Coaching con certificación internacional, y a la tecnicatura en equinoterapia. Siempre, todas las formaciones nosotros tienen de base las neurociencias, esto que hoy llevó adelante Maite, mirar al hombre desde este lado, ¿no? Desde esta coherencia, que es imposible no mirarlo, porque si no tenemos solamente un profesional que imparte conocimiento, ¿no? Pero no tenemos esa persona que desde el ser nos vivencia y nos muestra. Hoy vimos a una Maite apasionada por lo que hace, y esa pasión se transmite. 1,5 metros de ella que se vuelve 1,5 metros más y otro más y otro más.
a través de nosotros, y vuelvo a repetir, sin ni siquiera tenerla presencialmente, ¿no? Tengo 16.000 kilómetros entre la zona que estoy de Argentina del Sur y donde estás tú, Maite, y sin embargo en un momento me olvidé de que te tenía ahí tan lejos, ¿no? Para mí estabas aquí sentadita al lado mío, y creo que a muchos le ha pasado esto. Así que bueno, vuelvo a agradecer. No, tengo un 5, a ver, perdón, aquí nos están apareciendo. Bien. Me dice Maite María Eugenia, desde Colombia, nos pregunta si han evaluado efectos de algún tipo de enfermedad con esta coherencia cardíaca. Sí, 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 de varios. Bueno, uno de los más significativos es en la presión arterial, la presión arterial alta, practicando técnicas de coherencia cardíaca durante, vamos a decir, 4 meses, la presión arterial se regula, porque lo que ocurre con la presión arterial es que, bueno, se generan una serie de cambios, ¿no? Vamos al médico, nos da la pastillita para que baje y demás, pero ¿qué pasa? Que cuando nos dan la pastillita, el sistema hormonal se pone en guardia, ¿no? Porque su función es regular, entonces nos quedamos ahí con esa tensión alta, ¿no? En 4 meses la tensión arterial se normaliza. En 4 meses, la pastillita se va, practicando técnicas de coherencia cardíaca durante 4 días a la semana, 15 minutos al día. Bien, Maite, muchísimas gracias. Esto que también hablamos mucho del chaleco químico, ¿no? De no escuchar al cuerpo por detrás del síntoma. El síntoma siempre, el cuerpo nos empieza a hablar muy bajito, ¿no? Después nos habla un poquito más fuerte y un día nos termina gritando. La gracia del estar en el aquí y el ahora es esto, ¿no? Esto que tú decías también, de empezar a escucharlo cuando es bajo, ¿no? Y empezar a prestarle atención cuando nos empieza a hablar, porque si no, la solucionamos muy rápido desde una cuestión química, pero no vamos a las bases que sustentaron que apareciera, ¿no? Ese dolor, lo que sea, ¿no? Desde una mancha, que nos pique algo, como digo yo, o que se nos eleve en este caso la presión. Gracias. Me gustaría comentar, Miriam, por si acaso alguien tiene curiosidad, en la página del Instituto de HeartMath.org, hay una parte que es la parte de research, bueno, está en inglés, pero se puede traducir hoy en día con el Google todo. En la parte de research, ahí están los estudios del banco público que están abiertos a todas las personas. Si tenéis curiosidad por entrar, por ver, por ejemplo, buscáis presión arterial y os va a salir todo lo que está de presión arterial. Buscáis caballos, os va a salir todo lo que está de caballos público. No todos los estudios de HeartMath, pero sí los que están abiertos al público, que son muchísimos, con respecto al tema que os interese. Gracias, Maite. Te voy a pedir lo siguiente, que por favor lo escribas en el chat, ¿sí? Así les queda a todos, porque esto también como va a quedar grabado, así nadie toma mal, sobre todo cuando, bueno, no es el idioma base de muchas de las personas que estamos aquí, entonces no hay errores de ortografía para transcribirlo. Bueno, Hernando Mora nos pregunta, dice, para estar en coherencia cardíaca, ¿ayuda al compartir espacio con caballos coherentes? Dice, ¿o es necesario tener un profesional apoyando estas sesiones especiales? ¿No? Creo que tiene que ver con esto, ¿no? Si el caballo solo puede llevarnos, ¿no? Arrastrarnos a ese lugar, o es necesario un facilitador, en este caso, humano, para ayudarnos. No es necesario un facilitador, para nada. El caballo de por sí, en un caballo en coherencia, genera estos efectos. Lo que pasa es que, por ejemplo, lo que yo hago en mis formaciones, sí que induzco a esa coherencia cardíaca y sí que ayudo a las personas a entrar, pues mediante las técnicas y mediante una preparación del ambiente y demás, pero no es necesario. Se puede experimentar perfectamente yendo y sentándote al lado de un caballo y enviándole emociones positivas. Bien, aquí me dicen que hay un 5 anterior de Marcela, y a ver, voy a hacer lo siguiente, Marcela, voy a pedirte que habilites tu micrófono, solamente tienes que tiquear en el microfonito que aparece al lado de la cámara, va a aparecerte abierto, por favor, y somos todo oídos. Sí, mi consulta, buenas tardes, Maite. Mi pregunta es con respecto a
cuando se está con los caballos y el caballo representa una manifestación como que busca pegar patadas o busca su rechazo en cierta forma con el acercamiento a él. ¿Eso se debe a una falta de coherencia cardíaca de la persona o a qué se debe ese comportamiento en el caballo? No sé si Eh, estoy clara mi pregunta. a ver si a ver si escucha, es que se oye un poquito mal. He entendido que como que el caballo quiere patear a otra persona. Cuando el caballo quiere patear a otra persona, ¿te Lo que refieres? pasa es que voy a cerrar el micrófono de Marcela porque sí, yo también la escucho con dificultad, pero estoy buscando aquí la pregunta en el chat, Mm. que la había dejado y estoy tratando de ver dónde es que aparece, porque sí, creo que nos consulta desde este lado, ¿no? Si hay manifestaciones en el caballo en este aspecto, ¿no? En mostrar, no sé, planchar las orejas, cierto grado de agresividad, ¿qué hay entre la manifestación, digamos, física, por decirlo de alguna manera, que en este Mm. caso sería de defensa del caballo, y nuestra no coherencia? Marcela, te pido que por favor nos escribas en el chat a ver si tu pregunta tenía que ver con esto, ¿no? Bueno, si tiene que ver con eso, realmente habría que ver exactamente, sí, dice que sí, ¿verdad? Habría que ver eh, la situación, ¿no? Porque claro, que un caballo se ponga a la defensiva pueden ser mil cosas, mil cosas. ¿Qué es lo que está pasando delante de ese caballo? ¿Realmente es por la persona? ¿Tiene algún trauma este caballo? ¿Ha percibido algún síntoma de que le vamos a pegar o que le vamos a hacer algo? Tendríamos que ver la situación realmente, ¿no? Qué es lo que está pasando ahí. En un contexto en el que las personas están entrando en coherencia y los caballos están con las personas, yo nunca he visto esto. Bien. Habría que ver la situación concreta, ¿no? Y saber pues, por qué. Verle el big picture de la situación. Sí, 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 creo que también, porque bueno, no, por supuesto, quienes estamos en el mundo de caballos sabemos que a veces a una sesión tanto de quinoterapia como en este caso de coaching asistido con caballos, a veces no, nuestros compañeros de trabajo no son tan cuidados como uno quisiera y a veces llegan a la pista, no a la cancha, depende, como estamos aquí en varios países, estoy utilizando sinónimos, no sintiéndose bien, ¿no? No, es igual que nosotros, también tienen sus días, como tú dices, ¿no? A veces se los obliga a trabajar no sintiéndose bien, entonces, bueno, no habría que, es muy fácil echarle la culpa al caballo, como yo digo, y no empezar a ver un poco, ¿no? ¿Quién lo trajo a la pista, en qué condiciones y de qué manera? Es una pregunta Sí. realmente bastante amplia y que, por supuesto, va a la particularidad de ese día, ¿no? Bien. Tengo un 5, bueno, otra vez aquí de Marcela, no sé si Marcela quieres decir algo más, y se me está saltando aquí, si mal no veo también, porque les explico, estamos por arriba de los 200 mensajes entre lo que me llega al WhatsApp y lo que estoy viendo desde Facebook. La tengo con un 5 a Lourdes Vivero desde México. Lourdes, por favor, puedes abrirnos tu micrófono y te escuchamos. Lourdes, ¿estás ahí todavía? Sí, aquí estoy. Bien, somos todos oídos entonces. Ah, ok. Hola, ¿qué tal? Oye, me encantó. Una pregunta que yo tengo es, yo manejo también mucho las cuestiones de las energías y las vibraciones. Y bueno, mi pregunta es si has escuchado hablar sobre el agua vibrada de Masumoto. Yo esto lo uso mucho, sobre todo en personas que veo que no están así bien en sus vibraciones y manejando 4 palabras en el agua, que es el amor, la gratitud, lo que es la salud. Y bueno, esto depende de la persona que lo vaya teniendo y abundancia sobre todo, pero no abundancia en dinero, sino que tengan abundancia en su vida en general, en todo. Y mi pregunta es, ¿qué relación podría haber en esto? Porque yo lo he usado, por ejemplo, en algunos caballos que yo he visto que también los he estado escaneando y que sale que el caballo está triste, que están enojados, están deprimidos, que les falta valor. Y estas aguas se las he estado poniendo a ellos para que se los toman junto con los aceites, para ayudarles en las vibraciones y vemos que han mejorado muchísimo. No sé si tú sepas algo de estos estudios, si hay alguna relación para que podamos ir manejando esto. Y bueno, y preguntarte cuándo vienes a México. La verdad me encantan todo este tipo de cosas. Creo que pronto.
Ay, bueno, pues nos avisas para estar ahí presente, ¿no? Entonces, esa sería mi Bueno, pues a ver, sí que conozco los experimentos con el agua, ¿no? Lo que les ocurre a las moléculas de agua cuando les envías emociones positivas y cuando les envías emociones que no te hacen sentir bien, pero no sé realmente qué efecto puede tener esto cuando le das un agua tratada con este tipo de emociones a un caballo, ¿no? La verdad, he visto muchas cosas, pero no tengo una explicación para ello. Entonces, lo único que se me ocurre a mí por la parte de los campos electromagnéticos es que, claro, si nosotros estamos emitiendo unas señales las cuales generan unos patrones en nuestros ritmos cardíacos coherentes, evidentemente nosotros tenemos una mejora en nuestra salud. Si esas emociones las estamos enviando al caballo, si nosotros nos estamos sincronizando con los ritmos del caballo, pues puede tener ese caballo también unos efectos positivos para su salud. Pero más allá de eso, no lo sé, no te puedo comentar. Bueno, Maite, muchísimas gracias. Yo creo que como todo en el campo de la investigación es fascinante, ¿no? Cada vez que uno escucha algo dice, yo ya iría a medir esto que acaba de decir Lourdes y a ti te debe parecer lo mismo. Y bueno, eso es lo interesante, ¿no? El empezar también a entender que hoy el campo del conocimiento es tan amplio, que no hay un conocimiento único, centralizado, no en una sola persona, y por eso las miradas y el sumar tantos conocimientos diferentes de distintos profesionales es lo que hace que uno pueda empezar a proyectarse como profesional a nivel mundial, y el saber que, bueno, que no nos van a alcanzar los años en esta tierra para poder, por lo menos en lo personal, estudiar tantas cosas tan lindas relacionadas a estos animales que, bueno, que no dejan de maravillarnos día a día. Así que, bueno, Maite, en nombre de cada uno de los que están aquí presentes, en nombre de aquellas personas que me han escrito que por cuestiones, como te decía, ¿no? Aquí en la Argentina es un horario que no es fácil de haber podido asistir al webinar, son las 14 horas, comenzamos, son 15:30, pleno trabajo para mucha gente, pero imagino que después aparecerán otras preguntas. Vuelvo a agradecerte ese lenguaje que has bajado tan sencillo, que nos ha permitido comprender sin ningún tipo de dificultad, esta pasión que sale de la pantalla y que nos ha hecho que haya sido tan ameno realmente esto. Y bueno, y no quiero olvidarme, quiero hacer un agradecimiento también a Nathalie, allí en España, porque bueno, no solo ha sido la organizadora quien nos saluda de todo lo que tuvo que ver con mi llegada allí a vuestro país, sino que también se ha encargado de que la gente pudiera participar, ¿no? Explicarle cómo ingresar a la sala de Zoom, recordarles que hoy tenían el webinar. Así que bueno, aquí Nati, mis felicitaciones también de toda esta gestión y también toda la pasión que le pones a ellos. Así que bueno, siguen diciéndote lindas cosas, Maite, por el chat, todo el mundo muy feliz, muchos preguando cuándo pasas. Muchísimas gracias a todos. Por sus países referentes, no voy a decirte que no te esperamos aquí en Argentina también, yo creo que te voy a ver antes en España de que tú vengas por aquí, así que bueno. Espero. Ya nos vemos también allí personalmente. Bueno, un gusto realmente el estar aquí, realmente, así que bueno, un beso grande a cada uno de ustedes, y como bien les dije, a la brevedad ya van a poder acceder a través del canal de YouTube, Miriam de Monte, Miriam con M al final, el de Monte, todo junto, y para aquellos que sean alumnos del instituto, ya les llega, por supuesto, a través de la plataforma virtual en la que estamos conectados por cuestiones, digamos, de las formaciones, ¿sí? Bueno, Maite, un beso grandísimo. Excelente. Muchísimas gracias. Ustedes, y a quedarnos pensando qué estamos irradiando en ese 1,5 metros alrededor. ¿Sí? Bien, gracias. Muchas gracias. Un gusto.